Mis padres me menospreciaron, se burlaron de mis sueños y sabotearon mi boda frente a todos, así que cancelé todo y los enfrenté sin dudarlo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es María y tengo 28 años. Durante demasiado tiempo, mi vida no fue del todo mía. Crecí creyendo que mi existencia tenía un propósito principal, ser el pilar de mi familia. En nuestro pequeño departamento en la Ciudad de México, el aire siempre estaba cargado de la esperanza de un futuro mejor y del peso de las deudas que parecían interminables. Mis padres, Sofía y Ernesto, no eran personas de lujos, pero sí de expectativas implícitas y de la creencia firme de que los hijos, especialmente la mayor, estaban ahí para apuntalar a los padres. Desde que mi memoria alcanza, recuerdo la sensación de la escasez. No pasábamos hambre, pero cada peso contaba. Y pronto aprendí que mis pequeños ahorros, luego el dinero de mis trabajos de medio tiempo, no eran para mis sueños de adolescente, sino para ayudar a mantener la casa a flote. Mi primer sueldo completo, ganado con el esfuerzo de muchas horas de pie en una tienda, lo entregué a mi madre. Recuerdo la textura rugosa de los billetes en mi mano, el sudor frío en mis palmas. Ella lo tomó con un gesto rápido y un seco, gracias a Dios, María. Ya podemos completar para la renta. No hubo más. Solo la confirmación de que esa era mi nueva normalidad. Mi identidad se empezó a tejer con hilos de obligación y autosacrificio. Cada mes, una parte significativa de mi sueldo iba directamente a la caja familiar. A veces, me quedaba casi sin nada para mí, viendo a mis amigas disfrutar de salidas, ropa nueva o pequeños viajes. Sentía una punzada de envidia amarga, seguida rápidamente por la culpa que ellos me habían enseñado también: no seas egoísta, la familia es primero. Ayudé a pagar cuentas de luz exorbitantes, deudas con agiotistas que mi padre contraía, por emergencias, medicinas caras cuando alguien se enfermaba. Sentía el peso físico de las facturas en mi bolso, el olor a papel viejo y preocupación. Y luego estaba Rodrigo, mi hermano menor. Siempre fue el centro de atención, el futuro ingeniero, el que necesitaba todas las oportunidades. Pagué sus inscripciones universitarias, le compré libros, le di dinero para sus gastos. Lo hice porque lo quería, porque quería verlo triunfar. Pero nunca entendí por qué mis propios sueños, mis propias necesidades de formación o de independencia, siempre quedaban relegados. Mis contribuciones eran invisibles, esperadas. Las de ellos hacia Rodrigo eran inversiones. Nunca escuché un verdadero gracias por el dinero, por las horas que dedicaba a ayudar en casa después de trabajar, por postergar mis propias metas. En cambio, siempre había una crítica lista. Si llegaba cansada del trabajo: ya te cansaste, ¿verdad? Así es la vida. Si me compraba algo pequeño para mí: podrías haber guardado ese dinero, sabes que hay gastos. Si intentaba tomar una decisión propia sobre mi vida: te estás alejando, ¿qué te pasa? Antes eras más considerada con nosotros. Mi madre, Sofía, con sus suspiros teatrales y sus comentarios sutilmente hirientes, te hacía sentir culpable por existir. Mi padre, Ernesto, con su silencio dominante y sus miradas de desaprobación, te hacía dudar de cada paso que dabas fuera de su órbita. Era una jaula dorada, pero jaula al fin. Mi mundo, esa jaula de expectativas y deberes, se abrió un poco cuando conocí a Javier. Lo conocí en un curso, no relacionado con el trabajo. Era diferente. Me veía a mí, María. No la hija responsable, la hermana mayor, la proveedora. Me veía a mí, con mis miedos, mis chistes tontos, mis esperanzas secretas. Con él, por primera vez, sentí que podía respirar a fondo. Su apoyo era incondicional, no una deuda futura. Su risa era contagiosa y genuina, un bálsamo para el alma. Él provenía de una familia donde el afecto se expresaba libremente y el apoyo era mutuo, no una jerarquía de explotación. Cuando decidí presentarles a Javier, sentí que les presentaba a mi libertad. Y ellos lo sintieron también. Desde el principio, la resistencia fue palpable. No decían nada abiertamente malo de él, al menos no frente a él. Pero los comentarios en casa, los suspiros, las preguntas capciosas sobre su trabajo, su familia, sus ingresos, no paraban. No parece tener el empuje necesario, dijo mi padre,
con ese tono que sentenciaba sin apelación. Quizás deberías buscar a alguien con un futuro más seguro, María. Alguien que te ayude a mantener, en lugar de que tú tengas que seguir dando, añadió mi madre, con una mirada cargada de significado. Cada momento que pasaba con Javier era visto como tiempo robado a la familia. Sentía sus ojos sobre mí, sus expectativas pesando sobre mi espalda. Intenté que lo aceptaran, invitarlo a comer, mostrarles lo feliz que me hacía. Pero ellos no querían mi felicidad, querían mi control, mi dependencia. A pesar de la tensión, Javier y yo decidimos dar el siguiente paso, comprometernos. Queríamos empezar nuestra vida juntos, lejos de la sombra de mis padres. Pensé, con la inocencia que todavía me quedaba, que ver que me casaba, que formaba mi propia familia, lo suavizaría. Que verían que mi felicidad también podía ser importante para ellos. Qué equivocada estaba. La noticia del compromiso fue recibida con más quejas sobre los gastos innecesarios y la distancia que pondría entre nosotros. Insistieron en que la cena de ensayo debía ser un evento familiar grande, organizado por nosotros, por ellos como un regalo. Yo sabía que no era un regalo. Era su forma de mantener el control sobre el evento, de asegurarse de que se hiciera a su gusto, para su beneficio social, y de recordarme quién mandaba. La organización de la cena de ensayo se convirtió en una pesadilla. Querían controlar cada detalle. La lista de invitados era un pretexto para invitar a personas que ellos querían impresionar, gente a la que yo apenas conocía. Debes invitar al tío Roberto, aunque no lo veas nunca, es influyente. La prima Laura tiene que estar, si no, ¿qué van a decir? El menú debía ser lo que ellos consideraran apropiado, y no lo que Javier y yo queríamos. Ese platillo es muy caro, María, ¿qué necesidad? Piensa en el ahorro. La música era demasiado moderna, la decoración demasiado minimalista. Esto es muy frío, pon algo más tradicional, que se vea que tenemos cultura, decía mi madre, como si yo no supiera lo que era la tradición. Cada discusión me dejaba exhausta, con la cabeza palpitando. Ellos usaban frases como, ¿ya que nosotros estamos poniendo el dinero para esto? Para justificar sus demandas, creando una deuda emocional infinita. El gaslighting era constante, te estás poniendo difícil, María, solo queremos ayudarte, nadie ha organizado una boda así, estás exagerando, tu madre y yo solo pensamos en tu bienestar. Empecé a dudar de mi propia percepción de la realidad. Mi amiga Elena, que me había visto luchar contra esta dinámica toda la vida, me escuchaba paciente por teléfono. María, me dijo un día con firmeza, esto no es amor. Es una forma retorcida de control. Te ven como una extensión de ellos, no como una persona independiente. Tienes derecho a tu propia vida, a tu propia boda. Sus palabras eran lógicas, pero la voz de mis padres resonaba más fuerte en mi cabeza, alimentando la culpa. Busqué a Rodrigo, desesperada por un aliado, por alguien que entendiera el asfixia que sentía. Le mostré mensajes de mi madre, le conté las discusiones. Él evitó mi mirada, incómodo. Sí, bueno, así son los papás, murmuró, encogiéndose de hombros. Se preocupan mucho. No había comprensión, no había defensa. Solo su pasividad habitual. Sentí una decepción profunda, un dolor agudo al darme cuenta de que, incluso él, por quien tanto había hecho, no me tendería la mano. Estaba sola en esta lucha familiar. La fecha de la cena de ensayo llegó envuelta en una mezcla de nervios nupciales y un pavor creciente. Me puse el traje que había elegido, intentando sentir la alegría de ese momento, pero una parte de mí estaba en guardia. El olor a flores frescas en el salón se sentía artificial, cargado de una tensión que solo yo parecía percibir. Javier estaba a mi lado, radiante y ajeno al huracán interno. Sentía que caminaba por un campo minado. La cena comenzó. Sonrisas tensas, conversaciones forzadas. Los amigos de Javier se veían un poco desconcertados por la atmósfera. Algunos familiares, que no sabían de la dinámica interna, intentaban ser amables, pero la incomodidad flotaba en el aire. Yo intentaba parecer feliz, riendo en los momentos adecuados, pero mi estómago estaba revuelto. Sabía que el momento llegaría. Llegó la hora de los discursos. Javier habló con sinceridad y emoción, hablando de nuestro amor y del futuro que queríamos construir. Mis amigos compartieron anécdotas divertidas y buenos deseos. Luego, mis padres. Primero,
mi padre, Ernesto. Se levantó, carraspeó, ajustó su corbata con aire de importancia. Empezó con un tono paternal afectuoso, pero yo sentí la trampa. Querida María, empezó, y mi corazón se aceleró. Estamos tan orgullosos de ti, y siempre tan dedicada, tan sacrificada por la familia. Las miradas se dirigieron a mí. María siempre ha sido buena para sacrificarse, hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada, incluso si eso significa cometer errores en sus elecciones. Una risa incómoda recorrió las mesas. Sentí el calor subir a mi rostro. Javier apretó mi mano por debajo de la mesa, una señal silenciosa de apoyo. Luego, mi madre, Sofía. Se levantó, esa sonrisa petrificada en su rostro. Sí, María siempre ha sido peculiar, dijo, como si fuera un secreto compartido. Un poco despistada en la vida real. Más risas forzadas. Pero, bueno. Javier se dirigió directamente a él, con un tono condescendiente, esperamos que tengas mucha paciencia con los defectos de María, porque nosotros, sus padres, créeme, ya hemos tenido suficiente. Y soltó esa risa aguda y burlona, ese sonido que me helaba la sangre y que siempre usaba para rematar sus humillaciones. Resonó en el salón, en medio del silencio atónito de muchos. En ese instante, mi mundo se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo. El dolor fue físico. Sentí como si me arrancaran el alma. El aire se me fue de los pulmones. Solo escuchaba esa risa cruel, las miradas de los invitados sobre mí. Era una humillación pública, orquestada por las dos personas que supuestamente debían amarme y protegerme. Me veían como una carga, un error, algo de lo que ya estaban hartos. Mi propia boda, el inicio de mi nueva vida, era el escenario para destrozarme. Busqué desesperadamente la mirada de Rodrigo. Estaba sentado a unos metros, su rostro pálido, mirando fijamente la mesa. No se movió. No habló. No me defendió. En ese momento, lo entendí todo. La soledad de mi lucha era absoluta. No podía contar con nadie más que conmigo misma. Y justo cuando sentí que me ahogaba en la vergüenza y el dolor, algo cambió. La rabia helada barrió la desesperación. Una claridad brutal me invadió. Me vi a mí misma, de pie, humillada, mientras quienes decían ser mi familia se regodeaban. Y vi mi futuro, encadenado si no hacía algo. No. Ya no más. No les debía mi felicidad. No les debía mi vida. Mi valor no dependía de su aprobación o de su definición de mí. Una calma extraña, casi irreal, me invadió. Me puse de pie lentamente. Las piernas me temblaban, pero mi espalda estaba recta. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí el peso de mi traje, el calor de las luces, el silencio tenso. Javier me miraba, sin entender, listo para reaccionar. Mi voz salió clara, firme, resonando en el salón. No tembló, no lloró. Había una determinación de acero en ella. Gracias a todos por venir, empecé, mi mirada fija en mis padres. Ellos dejaron de reír, sus rostros se transformaron en sorpresa, luego en furia. Pero mis padres, continué, mi voz subiendo un poco, han decidido que este es el momento y el lugar para humillarme públicamente y expresar su desprecio hacia mí y hacia la vida que estoy eligiendo. Las caras de los invitados mostraban shock. Esto no es amor de padres. Esto es crueldad. Mi madre abrió la boca, su rostro rojo, María. ¿Cómo te atreves?, gritó. Mi padre se levantó de golpe, golpeando la mesa. Cállate. Estás haciendo un ridículo. Los interrumpí, alzando la voz. Ya no voy a permitir que me traten así. Ya no voy a vivir con su manipulación, con sus críticas, con su necesidad de controlarme. Han cruzado un límite. He terminado. Miré a Javier, mi ancla. Por lo tanto, anuncio aquí, frente a todos ustedes, que la boda queda cancelada. La sala estalló en murmullos. Mis padres empezaron a gritar, furiosos, negando, insultando. Desagradecida. Loca. Mira lo que haces. Nos estás destruyendo. No, dije, mi voz gélida. Ustedes se destruyeron solos. Y a mí ya no me van a destruir.
Tomé la mano de Javier. Me voy. Y me llevo mi paz y mi dignidad. Caminamos por el pasillo improvisado entre las mesas, dejando atrás el caos, los gritos de mis padres, las miradas sorprendidas y juzgadoras. Escuché el sonido de una silla cayendo al suelo. Escuché la voz alterada de mi madre. Pero seguí adelante, con Javier a mi lado, sintiendo que cada paso me alejaba de una prisión. El aire fresco de la noche, al salir del salón, se sintió como una bendición, como el aire que necesitaba para vivir de verdad. La noche después del huracán, me refugié en el apartamento de Javier. Lloré, temblé, sentí un dolor profundo, la tristeza por la familia que nunca tuve realmente. Pero también sentí una ligereza, un alivio que nunca antes había experimentado. Era la extraña paz que llega después de una tormenta devastadora. Javier estuvo a mi lado, firme, sin juicios, solo apoyo incondicional. Hablamos hasta el amanecer. La boda se canceló, sí, pero nuestra vida juntos, la verdadera vida, acababa de empezar. Mis padres no tardaron en mostrar su peor cara. La furia por haber perdido el control y por la humillación pública los hizo actuar sin freno. Mi teléfono se convirtió en un canal de tortura. Mensajes a todas horas, llenos de insultos, amenazas veladas, y el eterno gaslighting. No eran mensajes, eran puñales digitales. También iniciaron una campaña activa en redes sociales, publicando indirectas, fotos antiguas con mensajes sentimentales retorcidos, intentando crear una narrativa donde ellos eran las víctimas y yo, la hija ingrata y cruel. El teléfono de Javier también empezó a recibir mensajes de desconocidos, difamándolo. La presión social era inmensa. Algunos familiares se distanciaron, creyendo la versión de mis padres o simplemente queriendo evitar el conflicto. Otros, a quienes no conocía bien, me enviaron mensajes de apoyo anónimo después de ver los discursos en videos que alguien había grabado. Mi amiga Elena fue una roca, escuchando mi dolor y reafirmando que no estaba sola. Empecé a ver quién era quién en mi círculo social, fue un filtro brutal pero necesario. La cosa escaló cuando mi padre, Ernesto, empezó a contactar a gente de mi trabajo, inventando historias sobre mí, intentando dañar mi reputación profesional. Afortunadamente, mi empresa tenía una política estricta contra el acoso, y no tuvieron éxito, pero el intento me demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Luego, intentaron una jugada legal. Enviaron una carta formal exigiendo la devolución de una suma de dinero escandalosa, supuestamente por los gastos de la boda y de años de manutención, una cantidad que superaba con creces todo lo que ellos habían gastado, sin reconocer el dinero que yo les había dado. Fue entonces cuando decidí que no solo debía defenderme, sino que tenía que contraatacar. Necesitaba a un profesional. Encontré a la licenciada Torres, una abogada con años de experiencia en derecho familiar. Su oficina olía a libros viejos y a la seriedad del trabajo bien hecho. Le conté todo, desde mis primeros trabajos hasta la cena de ensayo y las amenazas posteriores. Le mostré los mensajes, las indirectas en redes sociales, la carta de exigencia económica. Ella escuchó con atención, sus ojos observadores. Cuando terminé, me miró con una empatía tranquila. María, me dijo, su voz clara y serena, lo que has descrito es un patrón de control coercitivo y explotación financiera y emocional. Es abuso. No estás loca, y no tienes la culpa de su comportamiento. Te has defendido con una valentía admirable. Sus palabras fueron un bálsamo, una validación que necesitaba desesperadamente. Sentí que las lágrimas, que había contenido por días, amenazaban con salir. La licenciada Torres se convirtió en mi estratega. Me explicó mis derechos, los pasos a seguir. Empezamos enviando una carta de cese y desistimiento a mis padres, exigiendo que pararan el acoso y la difamación. Empezamos a recopilar pruebas, los mensajes de texto, capturas de pantalla de sus publicaciones, cualquier recibo antiguo que tuviera de mis contribuciones financieras a la casa. Era un trabajo tedioso y doloroso, revolviendo en el pasado. Mi tía abuela Carmen, una mujer anciana que vivía en un pequeño pueblo de Hidalgo, y a la que no veíamos a menudo debido a su salud y a que mis padres no fomentaban mucho el contacto con esa rama de la familia, me llamó después de enterarse del escándalo por otras vías. Su voz, aunque frágil por la edad, tenía una urgencia contenida. Me contó una historia que me dejó helada. Resulta que mi abuelo materno, antes de morir, había dejado una pequeña propiedad rústica a mi nombre en su testamento,
con la estipulación de que mis padres la administrarían hasta que yo me casara o cumpliera 30 años. Pero mis padres nunca me dijeron nada. En lugar de administrarla, la habían vendido años atrás y se quedaron con el dinero. La tía Carmen tenía copias de algunos documentos y recordaba conversaciones donde mis padres se justificaban diciendo que María nunca se daría cuenta, y que el dinero les venía, muy bien, para tapar otros agujeros financieros que tenían, ajenos a los gastos de la casa. Mi ayuda financiera constante les había facilitado mantener esa mentira, al no tener que recurrir a ese dinero robado. Era una traición más profunda de lo que jamás imaginé, pero esta vez, venía con una prueba sólida y un testigo inesperado. Armada con esta información, nuestra estrategia legal cambió. No solo nos defenderíamos de sus reclamos, sino que podíamos demandar la devolución de ese dinero. Mis padres negaron todo al principio cuando la licenciada Torres les presentó la información, pero la tía Carmen estaba dispuesta a testificar y tenía copias. Rodrigo. Después de semanas de evitarme, de sentir su incomodidad, me buscó. Estaba pálido, con los ojos enrojecidos. Me confesó que se sentía terrible por no haberme defendido en la cena. Dijo que, aunque no aprobaba el comportamiento de mis padres, siempre les tuvo miedo a su enojo, a quedarse sin su apoyo. Pero el escándalo lo había afectado más de lo que mostraba. Me dijo que, días después de la cena, encontró en el viejo escritorio de mi padre una memoria USB escondida. La curiosidad le ganó. Pensó que serían fotos o documentos viejos. Pero encontró algo más, grabaciones de audio. Grabaciones de conversaciones entre mis padres. Conversaciones donde hablaban de mí con un desprecio escalofriante, donde planeaban sus discursos para humillarme en la cena, donde se reían de Javier, y donde, lo más doloroso, admitían entre risas haber usado el dinero de la propiedad del abuelo, regodeándose de mi inocencia al no darme cuenta. Rodrigo me entregó la memoria. Fue su forma de redención. Tardía, sí, y quizás motivada por la culpa, pero fue un acto de valentía que cambió el juego por completo. La persona que más me había decepcionado se convirtió en mi aliado clave. El momento de justicia no fue un gran juicio, sino una tensa sesión de mediación. Estábamos en una sala de reuniones, mis padres y su abogado frente a nosotras, la licenciada Torres y yo. Mis padres intentaban mantener su aire de superioridad, de víctimas. Pero la licenciada Torres fue implacable. Presentó la evidencia de la tía Carmen sobre la propiedad del abuelo. Ellos intentaron negarlo, decir que era un préstamo, una confusión. Entonces, la licenciada reprodujo las grabaciones de la memoria USB. Las voces de mis padres llenaron la sala. Planeando la humillación. Riendo de mi ingenuidad. Hablando con desprecio. La sala se quedó en un silencio atónito. Las caras de mis padres pasaron del enojo a la conmoción, luego a una vergüenza furiosa. Su máscara social se hizo añicos frente a sus propios abogados. No pudieron negarlo. Las grabaciones eran irrefutables. La mediación se resolvió rápidamente a mi favor. Recuperé el dinero de la propiedad del abuelo, y ellos se vieron obligados a cesar el acoso legal y social. La victoria no fue total en términos financieros, recuperé lo de la propiedad, pero no todo el dinero que les di a lo largo de los años, eso era más difícil de probar legalmente, pero la victoria principal fue moral y personal. Obtuve mi libertad y la validación de que no estaba loca, no era desagradecida, simplemente había sido hija de personas tóxicas y manipuladoras. La relación con mis padres, como era de esperar, quedó destruida. Establecí límites claros y firmes, cero contacto directo, toda comunicación a través de mi abogado. Es doloroso, por supuesto. Es una herida que llevaré siempre, la tristeza por no tener la familia que deseé. Pero aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Encontré esa familia en Javier, mi compañero incondicional, en Elena, mi amiga fiel, y en la frágil, pero esperanzadora, nueva dinámica con Rodrigo, quien también está buscando su propio camino lejos de la influencia de nuestros padres. Aprendí que mi valor no es negociable. Que mi autosacrificio, si no es valorado y es usado para dañarme, debe terminar. Que poner límites no es egoísmo, es un acto de amor propio y de supervivencia. Que la verdad, por dura que sea al principio, es el único camino hacia la paz. Me liberé de las cadenas de la expectativa, de la culpa que me habían impuesto, de la constante necesidad de buscar su aprobación.
Mi vida ahora es realmente mía. La construyo día a día con las cicatrices del pasado, pero también con la fuerza y la libertad que gané al enfrentarme a quienes intentaron destruirme. Cancelé una boda, sí, pero recuperé mi vida completa. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí. Me gustaría mucho saber qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Te resonó en algo? ¿Alguna vez viviste una situación parecida con tu familia? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. Te leo todo.